Segunda mitad del programa, con mucho gusto recibo al gerente de comunicación de Aguas Santafesina Sociedad Anónima, Guillermo Willy Lanfranco. Guille, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. La primera vez que nos encontramos. Acá sí. ¿Tanto tiempo tuvo que pasar? En viejos tiempos estábamos cerca. Guillermo, al igual que pasó el programa anterior con Rubén Galassi, también compartimos de facultad, así que bueno, que para mí es un gustazo que el paso del tiempo me permita ver a compañeros que le ha ido bien en las cosas que han elegido y poder charlar un ratito. Gracias por venir. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Bueno, le contaba ayer, cuando hablábamos por teléfono, confirmando su presencia, que la última vez que nos habíamos visto había sido... ¿te acordás, Carlito, cuando se hundió Juan José Paso? Bueno, Guillermo estuvo ahí porque bueno, fue una cosa realmente llamativa para la gente de Alberdi y seguramente de aquella zona se debe acordar. Guillermo, todo el mundo habla, ya te lo han preguntado todo, bueno, pero vamos a cumplir con esto. El río, la bajante histórica del río, la bajante histórica del río, y yo te escucho por todos los medios decir, en realidad sí, el río está muy bajo, pero no como estuvo en otras oportunidades y no afecta en nada a la producción de agua. Sí, si bien es una bajante importante, no es la más baja, valga la redundancia, que ha tenido el río. De hecho, en el 2009 estuvo por debajo del metro. Hoy estamos en 1,90 m, 2 metros aproximadamente. O sea que estamos bastante por arriba todavía de lo que fue una de las más fuertes que ha tenido a lo largo de casi un siglo, ¿no? Esas son, gracias a la gente del noticiero por prestarnos estas imágenes, Florencia, Charlie López y todos los chicos por... Está bajísimo, vos sabés que hace mucho que no veo el río. Pero te escuchaba decir que hubo un año en el cual estuvo por debajo del metro. Sí, estuvo en 0,85 aproximadamente, 0,90. Eso fue en el 2009, en el verano, entre el 2008 y el 2009. No hace tanto. Nosotros lo recordamos porque fue el más bravo de todos, digamos, todas las bajantes que hubo prácticamente en 50 años, si podemos buscar un plazo más amplio. En esa bajante, por ejemplo, la toma que nosotros tenemos en Arroyito, en la planta la antigua, prácticamente podías llegar caminando hasta la estructura de la toma, que normalmente está 15-30 metros, entre 15 y 30 metros río adentro, digamos. O sea, fue impresionante. Se veía el canal de carga, que está muy profundo, que es un conducto que tiene casi 3 metros de diámetro, se lo veía en la parte superior, el lomo se lo veía, digamos, esa bajante fue muy fuerte. Esta es importante, pero no tiene la dimensión de aquella. Y nosotros lo que tenemos son sistemas y estructuras y digamos, bombas y cañerías que están dimensionadas teniendo en cuenta justamente las bajantes históricas. La más fuerte que tuvo el Paraná fue a principios del siglo XX, en 1900, no recuerdo el año con precisión, pero entre 1900 y 1910 aproximadamente. Entonces, cuando se hicieron obras nuevas en la planta potabilizadora en la década del 20, en la década de 1950-60, siempre se tomaba como referencia esa bajante máxima histórica. O sea que las estructuras están pensadas para trabajar incluso en periodos extraordinarios. Así todo, se tienen en cuenta algunos mecanismos, algunas previsiones. Por ejemplo, si merma el rendimiento de las bombas, se agregan más bombas. En el caso de la planta nueva, la que está arriba pegadita del puente Rosario Victoria, la planta del Rosario, que está en Baigorria justamente, esa planta hoy tiene 2 bombas funcionando, de las cuales, digamos, 2 bombas que están habilitadas para funcionar. Para prestar el servicio está funcionando media bomba. O sea que queda vacante todavía una bomba y media de capacidad de captación, para que se entienda simplemente, en caso de que haya algún problema. O sea que en ese sentido nosotros no tenemos mayores problemas. De hecho, más problemas tenemos con las crecientes. A ver. O sea, ¿por qué las crecientes? Porque el río empieza a lavar el delta, el alto delta del Paraná, lava los lagunones y arrastra camalotes. El camalote uno lo ve flotando en el río, pero en realidad abajo de ese camalote hay una masa vegetal en descomposición que es 4 o 5 veces más grande que lo que uno ve en la superficie. Eso hay riesgo de que pueda tapar las rejas donde están las tomas. O sea que en realidad a nosotros nos da más trabajo la crecida que la bajante, en realidad, aunque parezca extraño. Guillermo, siguiendo lo que decías de las tomas de
de la planta gigante que está en el límite Baigorria-Rosario. Las tomas de estas bombas a las cuales vos estabas haciendo referencia, 6 hay en total, ¿no es cierto? ¿6 son? No, en la toma nueva del acuedoto Gran Rosario hay 2 bombas en este momento. 2 bombas. Pero hay posiciones para poner otras 6. O sea, hay lugar disponible cuando se... Porque en realidad esa obra, brevemente cuento, fue pensada para 100 años. Entonces, se hicieron estructuras, se hicieron elementos como para las futuras ampliaciones. Es como cuando uno hace una casa y dice, bueno, vamos a hacer los cimientos para 5 dormitorios, pero ahora vamos a construir uno solo, digamos. Los cimientos están para una ampliación futuro de la planta hasta casi alcanzar lo que produce actualmente la planta de Arroyito. O sea, se podría llegar a ampliar hasta el doble. Una ciudad, imaginemos ya una ciudad de 3 millones de habitantes. Digamos. Es cierto, no, pará, completo la pregunta, perdón, porque si no me voy a quedar a mitad de camino. Las tomas de esas que alimentan esas bombas, ¿están metidas en el río también a una distancia que una bajante gigantesca no las afecte? ¿Cómo es eso? Sí, están. De hecho, cuando nosotros proyectamos la obra de la planta nueva del acueducto Gran Rosario, consultamos a los organismos que saben el comportamiento del río, porque lo han estudiado, son hidrología de la nación, o sea, organismos que llevan 100 años de relevamiento del comportamiento de los ríos, y ellos aconsejaron que el mejor lugar para poner una toma de agua es donde la hicimos nosotros, o sea, ni más adentro del río, ni más arriba, bueno, ahí ya está Remanso Valerio, pero ni siquiera por encima de Remanso, ni siquiera abajo de lo que es ahora el puente Rosario Victoria. Dice que la dinámica del río es la mejor en ese sector porque hay menos corrientes. El agua, si bien obviamente tiene correntía, no es la velocidad que tiene, por ejemplo, en el canal, que es muy veloz el agua por el simple hecho de que está canalizado. O sea, el mejor lugar posible para poner la toma, incluso había un proyecto más complicado que era poner la toma del lado de las islas. No tenía sentido hacer eso tampoco. Ah, nunca escuché eso. Sí. El mejor lugar es donde está. Eso es lo que... De acuerdo a lo que se hicieron los estudios hidrológicos, de ingeniería, obviamente. Guillermo, y el... A ver, ¿qué me quedó de la toma, de la bajante? De acuerdo a los informes que ustedes manejan en los estudios, estamos en el pico máximo de esta bajante, no va a bajar más, puede bajar algunos centímetros más, o todo indica que no se sabe hasta dónde puede bajar. O lo que viene, obviamente, de acuerdo a los organismos, de acuerdo a los organismos, el principal organismo nacional o el que tiene la especificidad del Instituto Nacional del Agua, el INA. El INA hace reportes quincenales y mensuales respecto al comportamiento de todas las cuencas, principalmente del río Paraná y el río Uruguay. O sea, estudia las cuencas superiores, o sea, como sabemos todo, el Paraná nace prácticamente en el Mato Grosso, en el Pantanal, muy adentro de Brasil, que es el principal aporte de lluvias que tiene el Paraná, es justamente en esa zona. Y de acuerdo a esos estudios, ya el pico de la bajante, digamos, ya pasó. Ya no va a haber bajantes del nivel que tuvimos. Y en los próximos 3 meses la tendencia va a ser al nivel medio del río, o sea, va a ser entre 2,50 y 3 metros. ¿Y hoy estamos en 1,92, 2 más o menos. O sea que el río va a empezar a recuperarse y poco a poco vamos a ver cómo empiezan a flotar otra vez las lanchas, los veleros, que eran un problema más. Es leyenda, Guillermo, vos que estás en esto y escuchás a todos los que saben de esto, ¿es leyenda o es cierto que tiene sobre la altura del río en nuestra zona influencia que abran o no abran las compuertas de la super... No, en realidad no, porque, a ver, hay un mito alrededor de eso. ¿Qué sucede? Lo que hace una represa como Yacyretá, básicamente, que es la principal que tenemos nosotros aguas arriba, después está Itaipú, pero mucho más arriba, es regular el paso del agua. O sea, en realidad no es que ellos pueden guardar agua durante un mes cortar o 2 el meses. río. No, ahora vamos a guardar el agua. No, primero, porque las turbinas funcionan con el flujo del agua. O sea, si no pasa agua, no generan electricidad. Necesariamente tienen que dejar pasar el agua. Y después que si ellos acumulan, en un momento se les inunda todo la represa, digamos. O sea,
En realidad la regulación que ellos ejercen a veces, y esto yo lo he aprendido hablando con los ingenieros, es hasta en algún punto hasta beneficiosa, porque cuando viene, por ejemplo, una crecida fuerte, a veces ha pasado que ellos por una cuestión de hacer nivel, como le dicen, o sea, guardar más agua, retienen agua, y a lo mejor están en algún punto haciendo que no se produzca una creciente aguas abajo. En determinado momento tienen que soltar el agua porque tampoco pueden desbordar claro, que pase por arriba. Pero digamos, la retención de agua no es uno de los problemas de la represa. Hay otros problemas es de la un mito. represa. Es un mito. Es un Sí. mito. Hay otros problemas que tienen que ver con el medio ambiente, el agua estancada, la inundación de zonas que normalmente no estuvieron inundadas, pero eso ya no tiene que ver con nosotros, digamos. Guillermo, ¿a vos te gusta pescar? No mucho, la No verdad mucho. que no. Conozco algo, pero no. Vos que andás en esto del río, tranquilamente puedo decir, no sé. Yo tengo amigos, a mí me gusta pescar, que dicen que lo que ha aumentado es la temperatura del agua, que no es la misma que hace 50 años atrás. Estamos hablando de la media, ¿no? Sí. ¿Eso lo escuchaste alguna vez? En el área nuestra no, porque la temperatura no es un tema que secundario. nos... O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, datos de la temperatura del río en verano, invierno, se registra, digamos, por una cuestión que si favorece o no la presencia, por ejemplo, de organismos. O sea, estamos hablando de bacterias y algas, por ejemplo. Pero es un dato que puede ser real, yo creo que tiene que ver más que nada con el calentamiento global. Si estamos hablando del calentamiento de los mares, que provoca el derretimiento de los polos, por ejemplo, yo creo que los ríos seguramente deben tener el sistema es uno solo, digamos, no es que los ríos están aislados de los mares, ¿no? Pero puede ser, sí es probable. Guillermo, ¿te quedás? Sí, hacemos no. una segunda parte con el tema corralitos, corralito que está toda la gente hablando, y el tema medidores. ¿Cómo no? Todo una política respecto de eso, ¿no? Gracias por haber venido, Guille. No, gracias. Un gusto recibirte. Igualmente. Señores, el gerente de comunicación de Agua Santafesina Sociedad Anónima, Guillermo Lanfranco, nos visita hoy. La pausa y redondeamos con los temas que más se hablan en la ciudad respecto de corralitos y demás.